Vamos a hablar de complicaciones hepáticas en el embarazo y qué podemos ofrecer. Mi nombre es Juan David Villalobos Ibarra, residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Entonces, para empezar, las alteraciones hepáticas durante el embarazo podemos tener que pueden coexistir de manera incidental, pueden preexistir o pueden ser secundarias al embarazo, y vamos a tener unas que van a ser agudas y otras que van a ser crónicas. Nos vamos a enfocar en aquellos trastornos hepáticos que están relacionados con el embarazo, como son el hígado graso, el síndrome de HELP, disfunción hepática por preeclampsia, colestasis intrahepática, hiperemesis gravídica y hematoma hepático subcapsular. Sin embargo, la colestasis intrahepática, al ser tan benigna, no es frecuente encontrarla en cuidado intensivo, y la disfunción hepática por preeclampsia, mejorando la preeclampsia, vamos a mejorar la disfunción hepática, por lo que la charla se va a concentrar en las otras 4 condiciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay unos cambios fisiológicos durante el embarazo que vamos a tener con unas pruebas hepáticas que deberíamos considerar como normales durante el embarazo, como son descenso de la hemoglobina, descenso del hematocrito y la albúmina por aumento del volumen plasmático, pero también vamos a tener un aumento en la fosfatasa alcalina y alfa-fetoproteína debido a un aumento en la producción por parte de la placenta. En cuanto a las condiciones asociadas, complicaciones hepáticas asociadas al embarazo, pues vamos a tener que cada una de ellas va a tener diferentes elevaciones de aminotransferasas y bilirrubina total, que va a ser variable según la condición clínica a la cual se presenta la paciente a la unidad de cuidado intensivo, como lo podemos ver en la tabla 2. Entonces, en cuanto a las imágenes, vamos a tener que la ultrasonografía pues va a ser la primera imagen que deberíamos realizar siempre ante la presencia de una embarazada con pruebas hepáticas alteradas. Se recomienda la resonancia magnética sin gadolinio y no con gadolinio, debido a que el perfil de seguridad de la resonancia magnética con gadolinio todavía no está aprobado por guías de obstetricia. Y imágenes con radiación ionizante pues podría llegar a producir alteración principalmente de la semana 8 a 15, pero si tenemos una imagen con radiación ionizante que tiene menos de 5 rads, pues no tendríamos ningún tipo de efecto deleterio. El tratamiento general de todas estas condiciones hepáticas que se presentan durante el embarazo, pues van a tener un tratamiento general como es el manejo multidisciplinario, una monitoría hemodinámica materna y monitoría fetal siempre en la unidad, el uso de corticosteroides para maduración pulmonar en aquellas pacientes que vamos a considerar desembarazar por debajo de las 34 semanas, un plan de parto que consiste en tener listo en la unidad de cuidado intensivo todo un equipo en el caso de que de manera emergente nos toque llamar al obstetra y realizar una cesárea de urgencia, corregir siempre la coagulopatía, ya que todas estas condiciones favorecen la coagulopatía, y siempre deberíamos hacer unos cuidados postparto en la unidad de cuidado intensivo para manejar las complicaciones. Entonces vamos a empezar con la hiperemesis gravídica, pues tiene una prevalencia entre el 0.3 y el 3%, se ha visto asociada previa a hiperemesis gravídica, a obesidad, embarazos múltiples, molares, obesidad, enfermedad tiroidea. Se define como un vómito persistente que no está asociado a otras causas, es decir, es un diagnóstico de exclusión, con pérdida de peso de más del 5%, alteración electrolítica ácido-base y además una medida objetiva de inanición como la acetonuria. La etiología realmente es multifactorial, vamos a tener que estar asociada a depresión, ansiedad, trastorno de postraumático, niveles elevados de HCG, estrógenos, progesterona, el Helicobacter pylori, incluso alteraciones genéticas, con unos signos y síntomas donde va a predominar las náuseas y el vómito. El dolor abdominal realmente va a ser raro, pero a la unidad nos van a llegar estas pacientes deshidratadas, hipotensas, taquicárdicas y letárgicas. Entonces el abordaje debería ser que si tenemos en el primer trimestre unas pruebas hepáticas alteradas, primero deberíamos descartar todas aquellas condiciones que podrían alterar estas pruebas hepáticas. Si descartamos que no es ninguna diferente a la hiperemesis gravídica, miramos si la paciente tiene vómito y náusea severo. Sí, descartamos todas las posibles causas que podrían producir náusea y vómito de manera severa, y de esa manera ya de exclusión tendríamos la hiperemesis gravídica como diagnóstico. A la derecha encontramos un score que se le llama el score de Buke, y es un score donde vamos a ver cuántas horas al día la paciente está presentando náuseas, cuántas veces al día vomita y cuántas veces al día presenta arcadas, que lo que nos va a ayudar es clasificar la severidad de esta paciente, y con un score por encima de 13 vamos a saber que esta paciente pues tiene mayor severidad y por tanto tiene mayor criterio de ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces nosotros deberíamos manejar las complicaciones
que se presentan secundarias a esta hiperemesis gravídica, como van a ser las deficiencias nutricionales, entre esas deficiencia de vitamina B1, que va a favorecer la encefalopatía de Wernicke, deficiencias de vitamina K que favorecen la coagulopatía, alteraciones gastrointestinales como el síndrome de Mallory-Weiss o síndrome de Boerhaave. Muy frecuente las alteraciones electrolíticas, nos va a tocar manejarlas, principalmente va a ser la hipocalemia, la hiponatremia y la hipomagnesemia, la lesión renal aguda, secundaria a todo el tema de hipovolemia y alteraciones ácido-base como la alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo deberíamos realizar el tratamiento de estas pacientes? Lo principal va a ser corregir la hipovolemia y las alteraciones electrolíticas, tratando de mantener euvolemia con cristaloides, reponer electrolitos y haciendo de manera frecuente la monitorización de electrolitos y de función renal. Adicionalmente, tenemos que reponer la tiamina y dar nutrición parenteral en aquellas pacientes que no logran tolerar la vía oral. Vamos a tener adicionalmente, pues como herramienta, los antieméticos, el Diclegis, que realmente va a ser doxilamina más piridoxina, que es el único que está aprobado como categoría A en el embarazo, el ondansetron y la metoclopramida, que van a ser categoría B, clonidina, prometacina, prednisona y mirtazapina, que van a ser categoría C, y ahí sí ya nos toca evaluar riesgo-beneficio. En cuanto al hígado graso agudo, va a afectar 1 de cada 10.000 embarazos, tiene una mortalidad actual del 2%, previamente antes cuando el diagnóstico era más tardío era el 70%, y va a ocurrir principalmente en el segundo y tercer trimestre con unos factores de riesgo para primíparas, múltiples gestaciones, fetos masculinos, alteración de la oxidación de ácidos grasos fetales y previos episodios en otros embarazos de hígado graso agudo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, lo que vamos a encontrar es que el feto no es capaz de oxidar de manera adecuada los ácidos grasos debido a unas mutaciones enzimáticas, principalmente por la cadena larga de la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Esto lo que va a llevar es que se acumulen los ácidos grasos, pasan a la circulación materna, terminando con un aumento en los intermediarios metabólicos lipotóxicos, aumento de las especies reactivas de oxígeno, de las vías inflamatorias y de la apoptosis. Se ha planteado también que la placenta cumple también un papel importante donde si existe una alteración para la oxidación de los ácidos grasos mitocondriales, pues también se van a acumular estos ácidos grasos a nivel de la placenta, van a pasar a circulación materna fetal. Otra parte se va a oxidar a través de un mecanismo perioxisomal que va a generar un mayor estrés oxidativo a nivel de la placenta y también van a pasar a circulación materna que producirán esteatosis microvesicular a nivel hepático ya en la mamá y estrés oxidativo mitocondrial y apoptosis de las células hepáticas maternas. Entonces tenemos los criterios de Swansea para saber que esta paciente realmente está cursando con un hígado graso agudo, donde se va a caracterizar por unos síntomas como el vómito, dolor abdominal, polidipsia, poliuria y encefalopatía, pruebas que vamos a tener alteradas como elevaciones de bilirrubina, hipoglicemia, elevación de ácido úrico, leucocitosis, transaminasas y amonio elevado, alteración renal y coagulopatía, imagen donde vamos a ver un aumento en la ecogenicidad hepática y ascitis, y la histología también hace parte de los criterios de Swansea, sin embargo, realmente pues el resultado tiende a demorarse muchísimo más debido a todo el proceso que requiere la muestra. Con tener más de 6 de los 14 criterios ya hacemos el diagnóstico, tiene un alto valor predictivo negativo del 100% y existen unos criterios ya simplificados donde vamos a tener que si tenemos una materna en el segundo o tercer trimestre de embarazo que se presenta con ictericia, coagulopatía, hipoglicemia o encefalopatía sin ninguna otra posible causa de que esté presentando esta complicación, podríamos considerar el hígado graso agudo como el diagnóstico. Tenemos que manejar las complicaciones, ya que, como vimos, estas pacientes pues tienden a presentar coagulopatía, entonces van a tener hemorragias uterinas, perineales, intraabdominales. Vamos a tener que estar pendientes en el caso de requerir transfusión de hemoderivados, idealmente guiados por pruebas viscoelásticas, el uso de ácido tranexámico en el posparto, como lo recomienda el estudio de Women's Trial, y reexploración en caso de persistencia de sangrado. También el manejo de la lesión renal aguda, que inicialmente pues la estaremos vigilando, pero tocas todo el tiempo estar pendiente de ver si la materna va a requerir finalmente terapia de reemplazo renal, alteraciones neurológicas como el edema cerebral y aumento de la presión intracraneal y epilepsia no convulsiva, complicaciones pancreáticas como son la pancreatitis hemorrágica y necrotizante, donde deberemos siempre estar haciendo unas pruebas de lipasa y amilasa seriadas para su seguimiento. Infecciones también hace parte de las complicaciones y SRA, del cual también estaremos
muy pendientes. Entonces, el tratamiento realmente es el desembarazar esta paciente. No se recomienda como tal un manejo expectante. Entonces, nosotros desde la unidad vamos a corregir la coagulopatía, la hipoglicemia, vamos a evitar fármacos que tengan metabolismo hepático, administrar oxitocina en el posparto y si a pesar de eso pues la paciente en el posparto sigue sangrando, deberíamos considerar junto con el obstetra pues que se realice la ligadura de arterias uterinas. Por otro lado tenemos la plasmaféresis, que lo que se ha demostrado es que acelera la recuperación hepática, disminuye la estancia en la unidad de cuidado intensivo, pero no se ha visto que mejore como tal la mortalidad. La terapia MARS también va a servir como una terapia puente a recuperación o terapia puente a trasplante, ya que muchas de estas pacientes, pues, si no se les hace el diagnóstico de manera temprana y no se desembaraza como una medida pronta, entonces podrían terminar en trasplante. Y lo que se ha visto con esta terapia es que mejora la hiperbilirrubinemia, estabiliza la función hepática, pero tampoco se ha visto un claro beneficio en mortalidad. En cuanto a la nutrición, puede ser enteral o parenteral, lo importante es tratar de soportar todo este estado hipercatabólico de la paciente críticamente enferma. Acá lo que vemos en esta gráfica es que no podemos estar tranquilos a pesar de que ya la terapia angular de desembarazar a la paciente se ha realizado, debido a que, como vemos en la gráfica, incluso una semana posterior al posparto se siguen presentando complicaciones que deberemos vigilar en la unidad de cuidado intensivo. En cuanto al síndrome de HELP, vamos a tener que, pues, por sus siglas de hemólisis, enzimas hepáticas y plaquetopenia, se presentan 5 de cada 1000 embarazos, 4 a 12% están asociados a preeclampsia, 30 a 50% a eclampsia y 15% no van a tener ni hipertensión arterial ni proteinuria. Se presenta principalmente en el segundo y tercer trimestre del embarazo en mujeres caucásicas multíparas mayores de 34 años con preeclampsia o eclampsia. Y lo que vamos a ver en los paraclínicos y en las imágenes es que la paciente tiene unos esquistocitos en el extendido de sangre, reticulocitos, ausencia de aptaglobina, LDH elevada, que nos van a decir que pues la paciente está cursando con una hemólisis intravascular, AST y ALT elevadas, bilirrubinas van a estar solo ligeramente elevadas, trombocitopenia y aumento de la congenicidad en la ultrasonografía a nivel hepático. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos el malestar general, dolor epigástrico en cuadrante superior, vómito, cefalea, visión borrosa, hipertensión arterial. En cuanto a la fisiopatología, también vamos a tener entonces que la placentación en el embarazo temprano está alterada. Entonces vamos a tener una lesión en la membrana que separa normalmente la circulación materna de la fetal. Vamos a tener un aumento de la liberación de productos inflamatorios que entran a la circulación materna, generan una inflamación sistémica y van a producir daño endotelial, disfunción endotelial que lleva a la lisis de los glóbulos rojos, favoreciendo una anemia hemolítica microangiopática, pero también vamos a tener un aumento en el consumo de las plaquetas que va a producir la trombocitopenia, microtrombina a nivel de la circulación hepática que lleva al daño de los hepatocitos y que por otro lado también se ha visto asociado a niveles aumentados de Fas ligando que al entrar en la circulación materna también generan mayor daño de hepatocitos y finalmente la elevación de las transaminasas. Tenemos una clasificación, realmente se pueden usar dos, la Mississippi y la Tennessee, la más usada es la Mississippi, donde vamos a tener que la Mississippi clase 1, pues va a ser una paciente que va a estar mucho más comprometida, con un menor conteo plaquetario, mayor nivel de transaminasas y de niveles de LDH en comparación al Mississippi clase 2 y clase 3. Entonces, el tratamiento, además de que es un manejo multidisciplinario que deberíamos considerar desembarazar la paciente, adicionalmente a eso, en la unidad deberíamos manejar las cifras tensionales, como presión arterial por debajo de 140/90, ya sea con la betalol, lacina o nifedipino, sulfato de magnesio, que lo vamos a usar más como profilaxis de convulsiones, benzodiazepinas en caso de que la paciente esté convulsionante y nos toque cortar la crisis convulsiva, administración de los líquidos guiados por monitoría hemodinámica ecocardiográfica, la dexametasona cada 12 horas y hasta 2 días postparto. En algunos grupos la recomiendan debido a que disminuye los niveles de transaminasas, mejora la trombocitopenia, sin embargo, todavía no se ha demostrado que mejore la mortalidad. Y en casos de refractariedad podríamos considerar la plasmaféresis postparto de 24 a 48 horas hasta que haya una mejoría clínica o paraclínica de la materna. En cuanto al hematoma hepático subcapsular, realmente su incidencia es baja, del 2%, se presenta más en pacientes que ya están con preeclampsia o eclampsia, pero su mortalidad es bastante alta, del 59 al 62%, con unos factores de riesgo para multíparas, embarazo en edad avanzada, síntomas como dolor epigástrico en el hipocondrio derecho, se va a presentar con náuseas y vómitos, y la paciente pues va a llegar a la unidad o va a estar ya en la unidad de cuidado intensivo, hipotensa, taquicárdica, con ese dolor a nivel epigástrico o hipocondrio derecho,
con anemia, trombocitopenia, elevación de transaminasas signos paraclínicos de hipoperfusión, como la hiperlactatemia. Deberíamos hacer una imagen, ultrasonografía de resonancia magnética sin gadolíneo. Sin embargo, la ultrasonografía, por estar más disponible y a la cabecera del paciente, pues es la primera imagen a considerar. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que entonces en pacientes con preeclampsia o síndrome de Hell, pues se presentan infartos hepáticos con una hemorragia intrahepática, secundario a esto un hematoma subcapsular que podría romperse y llevar a la paciente pues a un estado de crítico de hipovolemia, choque hemorrágico. Entonces, el algoritmo que deberíamos considerar es que si la paciente no se ha roto este hematoma hepático subcapsular, pues vamos a hacer la realización de transfusión según sea necesario, corregir la coagulopatía. Si tiene menos de 34 semanas, podemos hacer medición seriada por ultrasonografía para ver si no hay crecimiento de ese hematoma hepático subcapsular, pero si llega a romperse, pues definitivamente deberíamos estar con el obstetra del cirujano general mientras vamos corrigiendo la coagulopatía y vamos haciendo la transfusión de hemoderivados, ya que esta paciente va a terminar con la parotomía más cesárea. Como conclusión, entonces, se requiere un equipo realmente multidisciplinario entre el intensivista y el obstetra. El retraso en el manejo se ha visto que aumenta la morbimortalidad materno-fetal. Muchas de esas pacientes terminan en trasplante hepático si el diagnóstico es tardío y no se le da un manejo oportuno. Las maternas deben seguir en la unidad de cuidado intensivo, incluso después del posparto, para todo el manejo de las complicaciones. Y en caso de poca respuesta inicial, deberíamos considerar terapias avanzadas como la plasmaféresis o terapia MARS. Muchas gracias.